Escuché a mi esposa diciéndole a su hermana que atrapara a su nuevo novio con un bebé. Meses después ella anunció su embarazo y se comprometió. Así que le mostré a él las grabaciones de la cámara de seguridad de su conversación en la fiesta de compromiso y él canceló la boda. Creo que mi esposa acaba de ayudar a su hermana a cometer fraude de paternidad y necesito algunos consejos sobre qué hacer a continuación. Hace 2 meses yo estaba en la cocina preparando algunos bocadillos para mi esposa y para mí cuando escuché una conversación entre ella y su hermana Yasmín. Estaban sentadas en la sala charlando de manera casual y al principio no estaba prestando mucha atención, pero luego escuché algo que me hizo detener lo que estaba haciendo. Yasmín le estaba contando a mi esposa cómo había conocido a un hombre que realmente creía que era el amor de su vida. Sonaba tan emocionada, su voz llena de esperanza y felicidad. Explicó que solo habían pasado unas pocas semanas desde que se conocieron pero que ya sentía que él era el indicado. Hablaba con entusiasmo de cómo él la hacía sentir especial, de cómo la trataba con amabilidad y de cómo no podía dejar de pensar en él. Podía escuchar la emoción en su voz, como si ya estuviera imaginando un futuro con él. Incluso mencionó cuánto deseaba poder finalmente establecerse y casarse con él. Mientras estaba allí de pie en la cocina escuchando me sentí feliz por ella. Yasmín siempre había querido encontrar a alguien que realmente la amara y se preocupara por ella, y por la manera en que hablaba de este hombre parecía que por fin había encontrado lo que estaba buscando. Para dar contexto, la vida de Yasmín no ha sido fácil, es madre soltera y hace todo lo posible por criar a su hijo por su cuenta. Su embarazo no fue planeado, fue el resultado de una aventura de una sola noche. Ella había estado bebiendo esa noche y se acostó con algún tipo al azar, y para cuando se dio cuenta de que estaba embarazada no tenía manera de saber quién era el padre. Por eso su hijo nunca tuvo la oportunidad de tener un papá. Ser madre soltera es increíblemente difícil y mi esposa y yo siempre hemos hecho lo que hemos podido para apoyarla. Hemos visto de primera mano cuánto lucha, cómo equilibra el trabajo, la crianza y todo lo demás, a menudo sin un solo momento para recuperar el aliento. Por eso a lo largo de los años hemos intervenido para ayudar siempre que ha sido posible. He comprado pañales, fórmula para bebé y comestibles para ella y su hijo más veces de las que puedo contar. Incluso le he prestado más de $2,000 y nunca le he pedido nada a cambio. Para mí creo que Dios ha bendecido a mi esposa y a mí con más que suficiente, así que no me importa compartirlo con Yasmín, que genuinamente necesita ayuda. Debido a que Yasmín es madre soltera, encontrar a un buen hombre que realmente la acepte a ella y a su hijo ha sido increíblemente difícil. Muchos de los hombres que ha conocido a lo largo de los años han sido completamente irresponsables, apenas capaces de cuidarse a sí mismos, y mucho menos a una familia, o han sido demasiado inseguros para aceptar el hecho de que ella tiene un hijo. Algunos incluso se ponían celosos de la atención que ella le daba a su hijo, casi como si esperaran que ella los eligiera a ellos por encima de su propio niño. Ha sido desgarrador de ver. Afortunadamente Yasmín nunca ha sido el tipo de mujer que pone a un hombre antes que a su hijo. En el momento en que ha notado cualquier señal de alerta siempre ha cortado las cosas, pero hubo una vez una situación que fue mucho peor que las demás. Ella había estado saliendo con este tipo durante aproximadamente 3 meses, pensando que él era diferente. Al principio parecía lo suficientemente agradable, pero a puertas cerradas era un monstruo. Cada vez que Yasmín tenía que irse a trabajar y él se quedaba cuidando al niño, lo descuidaba por completo. En lugar de cuidarlo se sentaba a jugar videojuegos ignorando los llantos del niño. Su hijo pasaba hambre durante horas, desesperado por atención, pero a este hombre no le importaba. Cuando Yasmín finalmente se enteró de lo que estaba pasando estaba furiosa y terminó con él de inmediato, pero ahí fue cuando la situación tomó un giro peligroso. El tipo se volvió violento y se negó a irse tranquilamente. Mi esposa y yo tuvimos que intervenir, no íbamos a permitir que lastimara a Yasmín o a su hijo. Juntos le hicimos frente y después de una confrontación tensa logramos echarlo antes de que pudiera causar más daño. Fue una experiencia aterradora, pero dejó algo aún más claro. Yasmín necesitaba ser extremadamente cuidadosa con a quien dejaba entrar en su vida, no solo por su bien sino también por el de su hijo. Sin embargo, según Yasmín, este nuevo hombre era completamente diferente a cualquiera con quien hubiera estado antes. Por la forma en que hablaba de él estaba claro que creía que era especial. Lo describía como todo lo que siempre había soñado, el tipo de hombre que había esperado encontrar durante tanto tiempo. A diferencia de los inútiles y los hombres inseguros de su pasado, este hombre tenía un trabajo estable y provenía de una familia buena y respetable. Era responsable, trabajador y, lo más importante, parecía preocuparse genuinamente por ella y por su hijo. Hablaba emocionada del hecho de que en lugar de ver a su hijo como una carga, este hombre en realidad pasaba tiempo con él jugando, hablando y creando un vínculo durante horas. Eso por sí solo lo significaba todo para ella.
Debido a todo esto, Yasmín seguía repitiéndole a mi esposa cuánto deseaba poder casarse con él casi de inmediato, pero tenía miedo de asustarlo si se lo proponía, ya que llevaban saliendo tan poco tiempo. Yasmín continuó preguntándole a mi esposa si había alguna manera de expresar su deseo sin intimidarlo, y fue entonces cuando mi esposa, de una manera ligera y en tono de broma, hizo un comentario que me tomó por sorpresa, se rió y le dijo a Yasmín que si lo quería como esposo tan pronto siempre podía atraparlo con un bebé. Ambas comenzaron a reírse a carcajadas. Estoy seguro de que esto claramente estaba pensado como una broma, algo dicho en el calor de una conversación casual entre hermanas, pero aún así algo en eso no me sentó bien. La idea de atrapar a alguien con un bebé, incluso como broma, simplemente me pareció incorrecta. No estaba seguro de si Yasmín iba a tomarse esto en serio o no, pero seguí escuchando, curioso por ver hacia dónde iría la conversación a continuación. Mi esposa entonces continuó diciéndole a su hermana que, si realmente hablaba en serio con este hombre, entonces simplemente debía dejar de tomar sus pastillas anticonceptivas. La forma tan casual en que lo dijo hizo que pareciera algo sin importancia, como si fuera solo un pequeño truco para asegurarse de que Yasmín obtuviera el futuro que quería. La idea de engañar deliberadamente a alguien, de traer un niño al mundo solo para atar a un hombre a una relación, me pareció increíblemente equivocada. Quería intervenir para decir algo sobre lo mala idea que era esto, pero tampoco quería iniciar una pelea ni hacer que pareciera que había estado espiando, así que simplemente me quedé allí, esperando escuchar qué diría Yasmín a continuación. En lugar de descartar la sugerencia de mi esposa como una broma, Yasmín exclamó que era una buena idea, incluso dijo que no le importaría tener un hijo con este hombre y que, aunque él no estuviera listo para casarse con ella ahora, quedar embarazada podría cambiar eso en su mente. Una vez que estuviera llevando a su hijo, él se vería obligado a dar un paso al frente y casarse con ella, cumpliendo su sueño de tener un esposo y una familia estable. Ella hablaba como si esto fuera algún tipo de estrategia, una forma de asegurar la vida que quería. Fue ahí donde tuve que poner un límite, no podía quedarme ahí sin decir nada mientras Yasmín consideraba manipular a alguien para casarse atrapándolo con un bebé. Además considero a Yasmín como parte de mi familia, así que quería evitar que cometiera un error tan grande. Fue entonces cuando finalmente intervine, salí de la cocina y le dije con firmeza que eso era un consejo realmente malo. Miré a Yasmín a los ojos y dejé claro que, si realmente quería establecerse con este hombre, necesitaba ser honesta con él. Dejar los anticonceptivos a sus espaldas no solo estaba mal, era una traición enorme a la confianza. Si su pareja alguna vez se enteraba de eso, jamás la perdonaría. Un niño nunca debería ser utilizado como una herramienta para obligar a alguien a estar en una relación. El hombre incluso podría resentir al niño para siempre. Le recordé que solo conocía a este hombre desde hacía unas pocas semanas. Eso no era ni de cerca suficiente tiempo para tomar una decisión que cambia la vida como esta. Si ella y este hombre realmente estaban destinados a estar juntos, entonces no necesitaría engañarlo para que se quedara. En lugar de intentar manipular la situación, necesitaba tomarse su tiempo, construir una conexión real y, lo más importante, tener una conversación abierta y honesta con él sobre lo que quería. Podía notar que mis palabras la tomaron por sorpresa, pero no me arrepentí de decirlas. Necesitaba escuchar la verdad antes de tomar una decisión de la que podría arrepentirse. Al escuchar mi respuesta, mi esposa inmediatamente resopló y se giró hacia mí con una expresión molesta. Con frustración en la voz me espetó, exigiendo saber por qué me estaba metiendo en su charla de chicas. Me acusó de estar espiando y preguntó cuánto había escuchado. Rápidamente me disculpé con ambas, explicando que no era mi intención escuchar todo, que no había querido entrometerme en su conversación y que ciertamente no pretendía iniciar una discusión, pero al mismo tiempo me mantuve firme y les dije que, después de escuchar a mi esposa darle un consejo tan malo a Yasmín, no podía quedarme callado. No estaba tratando de controlar nada, solo quería proteger a Yasmín de cometer un error que podría arruinar su relación y posiblemente incluso su vida. Sin embargo, mi esposa no aceptó eso. Puso los ojos en blanco y argumentó que yo no tenía idea de lo que estaba hablando porque no soy una mujer. En su mente yo no podía comprender los desafíos que Yasmín estaba enfrentando ni la urgencia de su situación. Continuó diciendo que su hermana no podía permitirse simplemente esperar y esperar a que este hombre eventualmente le propusiera matrimonio. Según ella, Yasmín a su edad no tenía suficiente tiempo. Mi esposa siguió insistiendo en que lo que ella le había sugerido a Yasmín no era realmente poco ético desde su punto de vista. Yasmín estaría haciendo lo que necesitaba hacer, es decir, tomar el control de su propio futuro. Mi esposa me señaló que Yasmín estaba envejeciendo y que su reloj biológico estaba avanzando. Si quería matrimonio y estabilidad tenía que ser proactiva en lugar de esperar a que las cosas se acomodaran solas. Yo estaba atónito,
La idea de que el engaño pudiera justificarse solo porque el tiempo se estaba acabando no me parecía correcta en absoluto. En ese momento me di cuenta de lo diferente que mi esposa y yo veíamos las cosas. Para mí esto no se trataba de ser hombre o mujer, se trataba de honestidad básica e integridad en una relación. Para mi sorpresa, Yasmín en realidad estuvo de acuerdo con mi esposa, me miró y dijo que incluso si quedara embarazada de él no llevaba al matrimonio, al menos esta vez tendría un hijo con alguien que conocía, en lugar de terminar en la misma situación que antes, criando a un hijo sola sin tener idea de quién era el padre. Incluso parecía creer que tener un hijo con este hombre, independientemente de cómo él se sintiera al respecto, de alguna manera podría mejorar su situación. Escucharla decir eso me revolvió el estómago, me sentí completamente disgustado, no solo por la idea en sí, sino por lo casualmente que hablaba de ello, como si fuera solo un plan sencillo en lugar de una decisión enorme que cambia la vida. Básicamente se estaba preparando para obligar a este hombre a una de dos opciones, o casarse con ella o convertirse en padre en contra de su voluntad. No había consideración por sus sentimientos, ni pensamiento alguno sobre si él quería dar ese paso o no, todo giraba en torno a lo que ella quería. Quería discutir, quería hacerle ver lo increíblemente mal que estaba todo esto, pero antes de que pudiera hacerlo mi esposa me interrumpió bruscamente, diciendo que esto no era asunto mío y que no tenía ningún derecho a interferir en las decisiones de Yasmín. Dejó claro que mi opinión no era bienvenida. En ese momento me di cuenta de que no tenía sentido intentar razonar con ellas, parecía que ya habían tomado una decisión, así que sintiéndome frustrado y completamente inquieto me fui de la habitación y, mientras me alejaba, todavía podía oírlas hablar, reír y burlarse de su plan, como si estuvieran discutiendo un pequeño esquema inofensivo en lugar de algo que podría potencialmente destruir la confianza de un hombre en el futuro. No podía quitarme la sensación de que esto estaba profundamente mal, pero ¿qué más podía hacer? Durante los últimos 2 meses he seguido esperando que lo que mi esposa y Yasmín hablaron esa noche no fuera en serio, que solo fuera un momento de broma ligera entre hermanas y que en realidad no pasaría nada. He intentado convencerme de que Yasmín nunca sería capaz de hacerlo de verdad, de que elegiría la honestidad en lugar del engaño, pero ayer toda esa esperanza se vino abajo. Yasmín vino a nuestra casa a cenar y esta vez trajo a su novio David. Este era el mismo hombre del que había estado hablando maravillas 2 meses atrás. Mi esposa y yo solo habíamos conocido a David unas pocas veces, pero por lo que he visto parece ser un tipo genuinamente bueno, es educado, respetuoso y se comporta con corrección. Nos sentamos a comer y a charlar y, a mitad de la cena, Yasmín habló diciendo que tenía algo importante que anunciar. Todos guardamos silencio y nos volvimos hacia ella esperando, y entonces, con una gran sonrisa en el rostro, dijo las palabras que hicieron que mi estómago se hundiera: estoy embarazada. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, mi mente volvió instantáneamente a aquella conversación de 2 meses atrás, aquella en la que mi esposa le había dicho que dejara de tomar el anticonceptivo, aquella en la que Yasmín había estado de acuerdo en que atrapar a este hombre con un bebé era una buena idea. Miré a David intentando leer su expresión, parecía completamente tomado por sorpresa por la noticia, tenía la boca abierta por el asombro. Mi esposa, en cambio, reaccionó con entusiasmo, aplaudiendo y felicitando a Yasmín como si hubiera ganado la lotería. Yasmín se volvió hacia David y dijo: ¿No estás feliz, cariño? Vamos a tener un bebé. Su voz estaba llena de emoción, pero pude ver un destello nervioso en sus ojos mientras lo observaba esperando su reacción. David parpadeó varias veces, claramente intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro era una mezcla de sorpresa y confusión, como, dijo finalmente con la voz insegura: pensé que estábamos siendo cuidadosos. Yasmín soltó una pequeña risa nerviosa, apartándose rápidamente un mechón de cabello detrás de la oreja. Bueno, los accidentes pasan, no, dijo forzando una sonrisa, quizás simplemente estaba destinado a ser así. David no parecía convencido, se recostó en la silla, frotándose el rostro con ambas manos mientras exhalaba con fuerza. Por una fracción de segundo vi el pánico cruzar el rostro de Yasmín, pero se recuperó rápidamente. Oh vamos, esto es una bendición disfrazada, quiero decir, nos amamos, ¿verdad? Tal vez este sea el siguiente paso para nosotros, dijo tratando de sonar dulce mientras alcanzaba su mano. David abrió la boca, luego la cerró otra vez, parecía que quería decir algo, pero se estaba conteniendo, probablemente para no iniciar una discusión frente a nosotros. Finalmente dejó escapar una pequeña risa incómoda y le confesó a Yasmín que simplemente estaba muy sorprendido por la noticia, ya que llevaban juntos solo unos pocos meses y él pensaba que ambos estaban siendo cuidadosos. Yasmín le señaló que incluso con anticonceptivos nada es 100% efectivo y que lo que tiene que ser será. David respiró hondo y asintió lentamente con la cabeza, luego le aseguró que la apoyaría sin importar la decisión que tomara.
Mi esposa, todavía sonriendo, intervino: vamos David, anímate, esta es una noticia maravillosa, ustedes dos van a ser padres increíbles, no te preocupes, nadie espera nunca estas cosas, dijo mi esposa con un gesto despreocupado de la mano, pero créeme David, esto va a ser lo mejor que te haya pasado jamás. Yasmín prácticamente estaba radiante, actuando como si esto fuera un momento de cuento de hadas, se volvió hacia mi esposa y las dos intercambiaron una sonrisa cómplice, como si estuvieran celebrando en silencio que su plan había funcionado, solo esa mirada hizo que mi estómago se revolviera. Mientras tanto yo solo estaba allí sentado, sintiéndome enfermo hasta lo más profundo, mi mente iba a toda velocidad tratando de averiguar qué hacer, necesitaba decirle algo a David para advertirle. Al menos para medir si sabía realmente lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo me sentía atrapado. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Yasmín se había quedado embarazada de forma natural y todo esto era solo una coincidencia? Pero luego estaba la otra posibilidad, la que me erizaba la piel. ¿Y si esto era exactamente lo que habían hablado 2 meses atrás? ¿Y si Yasmín había dejado el anticonceptivo a propósito sin decírselo a David? ¿Y si había decidido tomar una decisión que cambia la vida sin consultarlo, obligándolo a la paternidad sin darle voz ni voto? El pensamiento era aterrador porque, si ese era el caso, entonces ella no solo había mentido, básicamente lo había manipulado hacia una situación que podía cambiar todo su futuro. Le había quitado la capacidad de elegir si estaba listo para ser padre o incluso si quería pasar su vida con ella. Eso no era amor, eso era control, y la peor parte era que él no tenía ni idea. Estaba sentado justo allí intentando aceptar la situación. Me sentí realmente mal por el pobre tipo. Desde la cena he intentado en múltiples ocasiones hablar con mi esposa sobre esto, pero cada vez ella ha descartado mis preocupaciones, quitándoles importancia como si no fueran nada. Sigue diciéndome que estoy pensando demasiado, que estoy exagerando algo que no es asunto mío, pero ¿cómo puedo simplemente dejar pasar esto? También le he preguntado directamente si Yasmín realmente planeó este embarazo y cada vez ella esquiva la pregunta o se ríe, diciendo cosas como: ¿de verdad importa? Ella está feliz, eso es lo único que debería importar, pero eso no es lo único que importa. David merece saber la verdad. Si este bebé fue concebido bajo falsas pretensiones, entonces Yasmín no solo lo traicionó, lo atrapó. He intentado razonar con mi esposa, pero ella sigue defendiendo a su hermana, actuando como si todo esto fuera completamente normal, sigue diciéndome cosas como: no es como si hubiera engañado a un tipo cualquiera, ella ama a David, incluso si hizo lo que tú estás sugiriendo, solo está ayudando a acelerar las cosas, nada más, como si manipular a alguien para convertirlo en padre fuera algo completamente normal. En un momento le dije a mi esposa que si Yasmín realmente amara a David entonces debería haber sido honesta con él, pero mi esposa simplemente puso los ojos en blanco y me dijo que los hombres no siempre saben qué es lo mejor para ellos, que a veces necesitan un pequeño empujón. Esa respuesta me heló la sangre. ¿Qué significa eso siquiera? Que los hombres son demasiado tontos para tomar sus propias decisiones, que las mujeres tienen el derecho de decidir por ellos, que el engaño es justificable siempre que sirva al resultado correcto. Siento que no solo Yasmín, sino también mi esposa, tienen culpa aquí por su forma de pensar. Esto ya no se trata solo de su hermana, se trata de cómo piensa mi esposa, del hecho de que no ve nada malo en esto, de que realmente cree que está justificado, y eso me está haciendo cuestionar todo sobre nuestro matrimonio. Y si ella piensa así sobre la relación de Yasmín, ¿qué significa eso para nuestra relación? ¿Alguna vez me ha manipulado de esta manera? Ha habido momentos en los que pensó que yo necesitaba un empujón y, en lugar de hablar conmigo, simplemente hizo lo que creyó que era mejor. Si ella no ve ningún problema en lo que hizo Yasmín, entonces ¿dónde traza la línea? ¿Acaso alguna vez traza la línea? Siempre he pensado que mi esposa y yo compartíamos los mismos valores, que la confianza y la honestidad eran la base de nuestro matrimonio, pero ahora siento que estoy mirando a una extraña, y si estaba equivocado en esto, entonces ¿en qué más he estado equivocado? Por primera vez desde que nos casamos siento que no conozco completamente a mi esposa y esa realización me sacude hasta lo más profundo. Así que ahora me siento atrapado, sé que no puedo ignorar esto, sé que no puedo fingir que está bien, pero si le digo algo a David sin pruebas concretas podría destruir completamente su mundo, pero al mismo tiempo, ¿no es mejor que lo sepa ahora y no más tarde? ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Me equivoco por quedarme callado y no revelarle la verdad a David? Actualización 1. Respondiendo algunas de sus preguntas, antes que nada quiero dejar una cosa clara: mi esposa no me atrapó con un bebé, eso nunca fue una preocupación en nuestra relación. La verdad es que mi esposa es infértil, intentamos durante mucho tiempo tener un hijo, pero no importaba lo que hiciéramos, nunca tuvimos éxito, pasamos por los altibajos emocionales, la esperanza y la decepción,
Pero al final tuvimos que aceptar el hecho de que tener hijos biológicos simplemente no estaba en las cartas para nosotros, así que no, ella no me engañó para este matrimonio con un embarazo, eso nunca fue una opción para ella. En segundo lugar, no creo que mi esposa me esté engañando, ha sido ama de casa desde que nos casamos y yo siempre he sido quien trae el dinero a casa, he elegido apoyarla financieramente porque la amo. Nunca la he considerado una interesada ni alguien que se haya casado conmigo por mi dinero, realmente creía que nuestra relación estaba construida sobre el amor, la confianza y el respeto mutuo, pero después de escuchar lo que le dijo a Yasmín, después de saber lo que sé ahora, no puedo evitar sentirme un poco extraño con todo esto. No es que de repente piense que me engañó para casarse conmigo, pero también me pregunto si alguna vez se habría casado conmigo si yo no hubiera sido financieramente estable, si se habría quedado conmigo si no hubiera podido proporcionarle la vida que ella quería. No lo sé con certeza, siempre creí en el pasado que nuestro amor era incondicional, pero ahora me encuentro dudando de cosas que nunca antes cuestioné. Si ella piensa que está bien que su hermana atrape a un hombre con un bebé por seguridad, ¿qué dice eso sobre sus propios valores? ¿Qué dice eso sobre cómo me ve a mí dentro de nuestro matrimonio? No quiero dudar de mi esposa, pero por primera vez me doy cuenta de que tal vez no la conozco tan bien como pensaba. Por último, si decido decirle la verdad a David, tengo un plan en el que también le mostraré pruebas adecuadas. Verás, nuestra casa tiene cámaras de seguridad tanto afuera como adentro, cubriendo los espacios compartidos como la cocina y la sala. Mi esposa fue quien insistió en instalarlas por su seguridad, ya que había habido una serie de robos en nuestro vecindario en el pasado. Por suerte para mí nuestras cámaras guardan automáticamente las grabaciones hasta por 90 días, eso significa que puedo recuperar el momento exacto en el que mi esposa y Yasmín tuvieron su conversación sobre atrapar a David con un bebé hace 2 meses, puedo mostrarle palabra por palabra lo que dijeron. Después de eso no creo que haya espacio para la duda o la negación, la prueba estará justo frente a él. Sin embargo, no puedo hacer esto de forma anónima, no puedo simplemente enviarle grabaciones de nuestra sala con mi esposa y Yasmín hablando sin asumir la responsabilidad. Si voy a decirle la verdad tengo que enfrentarlo directamente y mostrarle las grabaciones yo mismo, no hay otra manera, pero eso también significa que tengo que estar preparado para lo que suceda después, porque una vez que haga esto no habrá marcha atrás, podría destruir la relación de Yasmín y causar una ruptura entre mi esposa y yo. Tengo mucho en qué pensar. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y las cosas han escalado de una manera que ya no puedo ignorar. Yasmín acaba de anunciar su compromiso en las redes sociales. Ella y David se van a casar oficialmente. Cuando vi la publicación estaba furioso, confronté a mi esposa al respecto y ella me dijo, sin el más mínimo rastro de culpa, que la familia de David es muy conservadora. Aparentemente sus padres insistieron en que se casara con Yasmín antes de que naciera su hijo. Ellos creen en los valores familiares tradicionales y tener un bebé antes del matrimonio sería un enorme escándalo para ellos, así que a sus ojos el matrimonio era lo único honorable que se podía hacer, y así de simple Yasmín está obteniendo exactamente lo que quería. Ya no puedo permitir que esto continúe, he guardado silencio durante demasiado tiempo, esto ya no es solo un error, no es solo una mala decisión que podría desaparecer con el tiempo. Esto es un engaño completo que cambia vidas y David no tiene ni idea, está entrando en un matrimonio bajo falsas pretensiones, empujado por la presión de su familia, todo porque Yasmín tomó esta decisión por él. Su fiesta de compromiso es esta semana y ya he tomado una decisión, voy a decirle la verdad a David, tengo todas las pruebas que necesito y si no hablo ahora seré cómplice de esta mentira, y no creo que pueda vivir con eso. No sé cómo terminará esto, no sé qué pasará con mi matrimonio cuando mi esposa se dé cuenta de lo que he hecho, pero sí sé que si los papeles estuvieran invertidos, si yo estuviera en el lugar de David, querría que alguien me dijera la verdad, así que actualización 3, finalmente decidí decirle toda la verdad a David en su fiesta de compromiso tal como lo había planeado. Lo llevé aparte y le entregué mi teléfono, donde tenía guardadas las grabaciones, diciéndole que tenía un regalo para él. Al principio se veía un poco confundido, probablemente preguntándose de qué estaba hablando, pero le dije que simplemente viera el video, dudó por un momento, pero luego presionó reproducir y mientras el video avanzaba observé su rostro con atención. Al principio parecía desconcertado, pero cuanto más miraba más cambiaba su expresión, de confusión a incredulidad y luego a completo shock. Cuando terminó, se quedó allí inmóvil, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de ver. Fue entonces cuando le conté todo, que Yasmín podría haberse embarazado a propósito, que esto no era el destino, era un plan, algo que mi esposa y Yasmín habían orquestado para atraparlo en un matrimonio. Su reacción fue inmediata, sin perder un segundo irrumpió en el centro de la fiesta y confrontó a Yasmín frente a todos. La gente dejó de hablar,
La música pareció desvanecerse en el fondo y de repente todas las miradas estaban sobre ellos. El rostro de Yasmín se puso pálido mientras David le mostraba las grabaciones, visiblemente temblando de rabia, y le exigía una explicación. Ella tartamudeó tropezando con sus propias palabras, tratando de inventar una excusa. Seguía diciendo que solo estaba bromeando cuando tuvo esa conversación con mi esposa y que nunca tuvo la intención de llevarlo a cabo de verdad. Le rogó que no creyera las grabaciones y que simplemente confiara en ella, diciendo que jamás lo engañaría intencionalmente. Pero por suerte David vio a través de sus mentiras. Se volvió hacia mí y me agradeció profundamente por haberle mostrado la verdad. Me dijo que le había hecho un enorme favor y luego me pidió que le enviara las grabaciones. De inmediato se las compartí sin dudarlo. Después las reenvió a sus padres y a otros familiares cercanos que también estaban presentes en la fiesta y permanecían allí confundidos sobre lo que estaba pasando. Una vez que todos vieron de qué estaba hablando, se desató el caos. Toda su familia estaba furiosa. Sus padres, que minutos antes celebraban el compromiso de su hijo, ahora estaban gritando no solo a Yasmín sino también a mi esposa, que estaba junto a su hermana con una expresión de completa humillación. Incluso mi suegra y mi suegro, que siempre habían defendido a sus hijas, quedaron sin palabras. Comenzaron a reprenderlas a ambas exigiendo saber cómo podían hacer algo tan manipulador. Mi esposa, en lugar de asumir responsabilidad, se volvió hacia mí y empezó a culparme de todo. Estaba furiosa, acusándome de traicionarla, de meter la nariz donde no me correspondía. Seguía diciendo que no tenía derecho a interferir en asuntos de mujeres y que había arruinado la vida de su hermana al exponer las grabaciones. Yasmín, entre lágrimas, comenzó a gritar que yo había destruido su autoestima y que ningún hombre jamás la querría ahora, pero ninguna cantidad de gritos ni chantaje emocional pudo cambiar el hecho de que el compromiso se había terminado. David había acabado con todo allí mismo frente a todos, anunció que cancelaba la boda y, justo cuando las cosas no podían empeorar más para Yasmín, fue aún más lejos, amenazó con demandarla por lo que le había hecho. Espero sinceramente que lo haga. Desde la fiesta mi esposa y su hermana siguen furiosas, me han estado diciendo que no tenía ningún derecho a entrometerme en sus asuntos, que lo arruiné todo y que las humillé frente a todos. Mi suegra, aunque todavía está enojada con ambas hijas, también siente que no debería haberlas expuesto de esa manera, cree que debí confrontarlas en privado. Mi esposa está tan furiosa que incluso está amenazando con dejarme, pero en este punto ya no me importa, la dejaré ir si así lo quiere, porque en el fondo sé que hice lo correcto y ninguna cantidad de gritos, culpas o manipulación puede cambiar eso.